Empezamos esta conferencia con el tema de la legitimidad constitucional en la medida de que conocer y analizar el Estado constitucional requiere a veces de tomar en consideración conceptos que tradicionalmente no han sido objeto de análisis desde el punto de vista jurídico. En la medida que lo constitucional no únicamente está en la propia Constitución, sino también está en elementos previos a la organización del Estado constitucional. Así, por ejemplo, la legitimidad constituye un criterio extrajurídico que nos ayuda a entender mejor cómo se ha sentado en la noción de constitución, cómo ha evolucionado el Estado constitucional y también nos da respuestas a las crisis que atraviesa el Estado constitucional. En ese sentido, en sus orígenes, toda sociedad en el mundo antiguo se legitimaba por un principio, que en ese caso era un principio de sacralidad, es decir, el emperador, que era el jefe de esta comunidad política en el mundo antiguo, en Roma, en Grecia, podía legitimarse en base a un criterio de carácter sacral o religioso. Eso justificaba o legitimaba el orden jurídico, el orden político, el orden moral, ¿no? Sin embargo, esa noción fue transformándose a lo largo de los siglos en el llamado proceso de desacralización del poder, que de manera progresiva se fue llevando a cabo. Pero las formas jurídicas de organización del Estado en la Edad Media tenían todavía estos fundamentos de raíces religiosas, en virtud del cual ya el monarca hacía un pacto con el pueblo de manera simbólica, y en ese pacto había de alguna forma el deber del monarca de garantizar la seguridad de la población, mientras que el pueblo tenía el deber de la lealtad. Y todo este marco de un acuerdo político se llevaba a cabo en base a un marco mucho mayor, que era un pacto de carácter religioso, en virtud del cual el monarca supremo, el emperador, era entronizado en el poder por el papado, que representaba un poder sacral. Desde esa perspectiva, esta comunidad religiosa tenía en su interior una comunidad política, y era así como se justificaba estos sistemas. Desde esa perspectiva aparece entonces una suerte de justificación del poder y de legitimación sobre la base de estos criterios. Pero va a ser a finales ya de la Edad Media y comienzos del Renacimiento, donde la persona humana empieza a ser concebida no solamente como un sujeto pasivo, que era, digamos, expresión de esa forma de entender el poder divino o semidivino, sino más bien va a ser concebido como un sujeto que es capaz de crear su forma de organización política y también de transformarla, en base a que se empieza a desarrollar la idea de ciertos derechos naturales o inmanentes a la persona como tal. Y es así como que estas ideas empiezan a tomar cuerpo a partir del llamado Pacto Subjectionis, en virtud del cual en 1215 se firma la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra con los varones ingleses, y también en Europa se empezaron a dar ese tipo de cartas. Es una suerte de un origen de la noción de constitución. Por ejemplo, la Carta Aigidiana, que puso la paz entre los estamentos brabantinos y su duque, la Bula de Oro húngara, la Georges Centré en Francia, y también la Carta de la Unión Aragonés, por ejemplo, en España. En esa baja Edad Media, entonces, estos acuerdos que se suscriben va a tener, digamos, un debate jurídico de dos características. Por un lado, se llega a lo que se llamaba una fidelidad condicionada, es decir, que se apoya al rey que se nombra bajo la condición de que se lleve a cabo ciertos compromisos por parte de la autoridad, y en caso de incumplirlos surge lo que se llamó el jus resistendi, el derecho de resistencia a la opresión. Y también había la fidelidad incondicionada, que era un remanente del viejo concepto de esos pactos por el cual el monarca estaba por sobre su pueblo, dándole seguridad, bienestar, pero sin posibilidad que el pueblo pudiera cuestionar. Entonces, a partir de que surge esta idea de estos pactos condicionados, es que se empieza a desarrollar una noción de contrato o de pacto social, que en el desarrollo ya
de la Baja Edad Media y comienzos del Estado moderno del siglo XVI se va a transformar en una teoría del llamado contrato social, donde las tesis de Pufendorf, Hobbes o Locke, ¿no?, en primer lugar, van a tomar en consideración que el hombre ya no solamente es creador de su orden político y capaz de transformarlo, sino también que se justifica mediante una suerte de un tránsito, de un estado de naturaleza del ser humano, de una sociedad donde cada uno ejerce sus libertades, hacia una sociedad civil en la cual las personas se limitan una cuota de su libertad y su seguridad para garantizar la libertad y la seguridad de todos. Va a ser Rousseau quien en el contrato social va a lograr concretizar estas ideas fundamentales como fundamento de un nuevo modelo de sociedad y también de Estado. Y ese Estado entonces también va a verse beneficiado en el sentido que de ese pacto social, de ese contrato social, va a surgir las bases de lo que es una declaración de derechos en torno a un conjunto de valores y bienes que una comunidad va a respetar. Así, en la Declaración de Virginia de los Estados Unidos de 1734 se va a consagrar el principio de que todos los hombres nacen libres iguales en dignidad, ¿no? Y en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de Francia en 1789, de manera similar se concibe la idea de que el hombre nace libre en derechos de dignidad y por tanto ejerce y goza de muchos derechos. Esa declaración de derechos va a ser la base en virtud de la cual el poder constituyente, que va a ser un concepto que aparece también de manera política en esta etapa de formación del Estado moderno, es decir, va a ser el pueblo, los hombres, quienes van a detentar ya la legitimidad y el poder para construir su orden jurídico a través del derecho. Ya no va a ser un acuerdo político meramente, sino un acuerdo jurídico que se expresa a través de un acto constituyente en una constitución, en donde el titular del poder constituyente va a ser el pueblo soberano, que es el que legitima el nuevo Estado, que va a ser un Estado democrático, constitucional. De modo tal de que, desde el punto de vista político, se consagra la legitimidad del pueblo para darse una carta política, y desde el punto de vista jurídico se va a expresar a través de un acto constitucional que se va a dictar en mayoría, con el voto de los representantes, una constitución. Aquí es importante mencionar dos cosas, ¿no? Que esa constitución va a consagrar un conjunto de derechos y libertades de los hombres, y para lo cual también va a regular y limitar el poder, dividiéndolo en funciones legislativas, ejecutivas, judiciales. Ese modelo entonces de constitución va a suponer que es la expresión legal del orden jurídico establecido, pero que se funda en un principio político de una legitimidad constitucional que está en los acuerdos sociales y en esos pactos que se han generado como base para la existencia del orden constitucional. Entonces, lo que se puede decir es que la legalidad constitucional expresada en la norma jurídica constitucional se sostiene en la medida que exista o tenga validez la legitimidad constitucional que lo da los acuerdos sociales que se logran. Pero ese modelo constitucional, basado en ese criterio de legitimidad constitucional durante el siglo XIX, sufrió crisis, ¿no? Porque el modelo era muy formalista, era muy, digamos, al servicio de determinados grupos y no de toda la sociedad, de modo tal que ante la crisis del modelo constitucional tradicional del siglo XIX y XX, va a haber un replanteamiento de cómo reconstruir el orden constitucional en el cual muchas veces no se respetaba. Ha habido golpes de Estado, muchas constituciones, precisamente porque en el orden social, donde se asienta de manera extrajurídica la legitimidad constitucional, en el orden histórico, social y económico y cultural, es que el orden legal de la Constitución no estaba siendo representado adecuadamente. En ese sentido, los planteamientos del siglo XX van a ser, después de la Segunda Guerra Mundial, de reconstruir buscando el consenso social perdido en el orden social, pero estableciéndolo en la Constitución a través de pactos constituyentes, donde se han salido de dictaduras o de regímenes como en España o en el Perú, para consagrar en la Constitución todos los pactos sociales, económicos y políticos que los distintos grupos sociales quieren consagrar a nivel de la Constitución. Con lo cual, desde el punto de vista democrático,
supone pues que hay una ampliación de la base social que se legitima democráticamente a través de este acuerdo político y que jurídicamente se expresa en la Constitución. Pero desde el punto de vista técnico-jurídico se expresa un déficit en el orden constitucional en la medida que los acuerdos entre las distintas ideologías que la sociedad se va abriendo de manera tolerante para admitirlas, no llegan a acuerdos que requiere una constitución de votaciones calificadas para aprobar un artículo constitucional de 2/3 de los votos, de modo tal que se consagran derechos y principios constitucionales de carácter muy abiertos o muy genéricos, ¿no? Y eso entonces tiene digamos, un demérito en la medida que la Constitución ya no dice lo que es en el fondo el acuerdo en particular, sino tan solamente tiene principios generales que tienden a buscar un consenso para evitar que haya confrontaciones en el orden social. Con lo cual surge, a partir de este nuevo modelo constitucional consensuado, claro, garantías y derechos fundamentales, procesos que tutelan las libertades, órganos especializados que controlan, pero hay mucha indefinición, con lo cual el peso para construir o desarrollar la Constitución en el marco de la legitimidad constitucional recae en los intérpretes de la Constitución, que ellos son los que van a poder definir en última instancia qué es la Constitución. Por eso, como dijo alguna vez el juez Hughes en los Estados Unidos, todos estamos bajo la Constitución, pero los jueces constitucionales en última instancia dicen qué es la Constitución. De modo tal que los problemas de la legalidad constitucional y la legitimidad constitucional en última instancia van a reposar no solamente en los poderes políticos, parlamentario, ejecutivo o judicial, sino también en última instancia en un primus inter pares, es decir, en el Tribunal Constitucional, que es el encargado entonces de mantener no solamente el pacto social, sino también el respeto a la Constitución, es decir, la tutela de derechos fundamentales y el control de los excesos del poder. Esos son los criterios contemporáneos que asientan un orden de legitimidad constitucional en nuestro Estado democrático. Gracias.